cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Qué grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sí, Jesús, muchas gracias. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, esta mañana cantamos, Señor, a tu fidelidad. Te damos las gracias, Señor, porque dice tu palabra que aunque yo soy infiel, tú permaneces fiel. Por eso te alabamos y te exaltamos, Jesús. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Ayúdanos a tener siempre un corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces en nuestra vida. Muchas gracias, muchas gracias. En una ocasión los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y la respuesta de Jesús a sus discípulos fue esta: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y de eso se trata la vida cristiana, de vivir siempre buscando la voluntad de Dios y no la nuestra. Vamos a cantarlo esta mañana.
tuya es la gloria, tuyo es el poder y toda la autoridad, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos siempre a vivir, Señor, buscando tu voluntad. Señor, ayúdanos a vivir siempre agradando tu corazón, siguiendo tu voluntad y no la nuestra, Señor. Padre, porque tu voluntad es el lugar más seguro en donde podemos estar. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu de humildad, de buscar siempre, siempre tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Aún en las cosas más pequeñas, Señor, que podamos siempre ir a ti para buscar tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola Iglesia Gracia, qué bendición saludarlos el día de hoy. Estoy agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de encontrarnos una vez más para aprender de su palabra. Hoy cerramos nuestra serie El Señor es mi pastor, que está basada en los primeros 4 versículos del Salmo 23. La semana pasada terminamos de estudiar el verso 2 de ese Salmo 23, del Salmo 23. Y del estudio del verso 2, hemos aprendido que el Señor, nuestro pastor, nos provee, número 1, alimento espiritual, nos provee nutrición espiritual, número 2, nos provee descanso, número 3, el Señor nos provee el agua espiritual que necesitamos para saciar nuestra sed interna, nuestra sed espiritual. Leamos hoy la primera parte del verso 3 para ver qué más nos provee el Señor, nuestro pastor. David, al inicio del verso 3, dice esto: el Señor restaura mi alma. Lo otro que aprendemos del Salmo 23, verso 3, es que nuestro pastor provee restauración. La restauración de nuestra alma es parte de la provisión y del cuidado que el Señor tiene de nosotros. David dice, Él, refiriéndose a Dios, restaura mi alma. Voy a empezar por explicar 2 palabras que aparecen en la primera parte del verso 3 para poder entender un poco mejor a qué se refería David cuando dijo, el Señor restaura mi alma. Las 2 palabras que voy a explicar son restaurar y la palabra alma. En la expresión al inicio del verso 3, en la traducción que yo estoy usando, que es la Biblia de las Américas, aparece la palabra o el verbo restaurar. Algunas versiones usan la palabra confortar en lugar de restaurar. Algunas versiones dicen, Él conforta mi alma o confortará mi alma. La palabra o el verbo original que usó David en el verso 3 para confortar o para restaurar es la palabra hebrea shop, que significa restaurar, confortar, reparar, significa restablecer y también significa enderezar. También esa palabra en el original significa traer algo de regreso a la vida o revivir. Esa palabra en el original también significa renovar. Por eso algunas versiones de la Biblia, algunas traducciones de la Biblia usan la palabra renovar en lugar de confortar o en lugar de restaurar. Entonces, podemos leer el verso 3 como el Señor restaura mi alma, podemos leerlo como el Señor conforta mi alma, también podemos leerlo como el Señor repara mi alma. Otra forma en la que lo podemos leer es el Señor renueva mi alma, y también podemos leer el verso 3 como el Señor revive mi alma. La palabra restaurar tiene la implicación de devolver algo a su estado o a su funcionamiento original.
tiene la implicación de reparar algo con el propósito de devolverle las características originales, las características que tenía antes de quebrarse, antes de descomponerse y antes de arruinarse. Todo eso implica la palabra restaurar que usa David en el Salmo 23:3. La otra palabra que aparece al inicio del verso 3 es la palabra alma. Algunas versiones traducen conforta mi alma como me infunde nuevas fuerzas. Otras versiones traducen esa expresión como me da nuevas fuerzas o Él renueva mis fuerzas. Otras versiones dicen me da nuevas fuerzas. A lo mejor usted se está preguntando por qué su Biblia dice me infunde nuevas fuerzas en lugar de restaura o conforta mi alma. Todas las traducciones que le acabo de mencionar son correctas. La palabra usada para alma es la palabra hebrea nefesh. Nefesh se traduce como alma, como lo traducen la mayoría o muchas de las versiones de la Biblia, pero nefesh también se traduce como aliento y se traduce como fuerza o como fuerzas. También nefesh se traduce como vida y también se traduce como corazón. El término nefesh en hebreo es muy amplio en su significado. Así que ya sea conforta o renueva mi alma, o me infunde o me da nuevas fuerzas, todas son expresiones correctas. El alma es lo que realmente somos, es nuestra verdadera esencia. Lo que sabemos es que el alma está compuesta por 3 partes. Esas 3 partes son, número 1, la mente, la cual nos permite pensar, nos permite razonar, nos permite considerar, nos permite recordar. Otra parte del alma es la voluntad. La voluntad nos permite tomar decisiones y nos permite elegir. La voluntad implica fuerza o fuerzas. Por eso nosotros a veces decimos, no puedo hacer algo o dejar de hacer algo porque no tengo fuerzas de voluntad o fuerza de voluntad. Y en este caso no son fuerzas físicas, sino fuerzas o fortaleza interna. La otra parte del alma son las emociones, son los sentimientos. ¿Qué es lo que significa entonces el Señor restaura mi alma? ¿Qué aplicación tiene la verdad de que el Señor restaura nuestra alma? Recordemos que David está usando la analogía del pastor y las ovejas. Y él usa esa analogía, esa ilustración, para enseñarnos acerca del cuidado que Dios tiene de nosotros, de sus ovejas, de sus hijos, de los que voluntariamente nos dejamos o le permitimos a Dios que nos pastoree. David, en su experiencia como pastor de ovejas, sabía que había ocasiones en que las ovejas se lastimaban. A veces los pastores y sus rebaños transitaban por caminos muy rocosos o muy inclinados, y a veces eran caminos donde había espinas. Y en esas travesías algunas ovejas se lastimaban alguna parte de su cuerpo, terminaban lastimadas por el tránsito en esos caminos rocosos, inclinados o llenos de espinas. A veces resultaban con alguna cortada, con algún raspón. Otras veces resultaban con alguna pata quebrada. Cuando el pastor se daba cuenta de que una de sus ovejas estaba lastimada, el pastor curaba sus heridas. El pastor se aseguraba de que la oveja lastimada fuera restaurada. El pastor se aseguraba de que cualquier herida que una de sus ovejas tuviera fuera reparada, fuera sanada. Se aseguraba que la salud de la oveja fuera restablecida. Cuando el pastor veía a una oveja que había sido lacerada, que estaba herida y que a causa de esa herida la oveja estaba sufriendo, que estaba padeciendo dolor, el pastor, con mucho cuidado, con mucha paciencia y con mucha delicadeza, curaba las heridas de la oveja.
El pastor le proveía a la oveja el tratamiento necesario hasta asegurarse que la oveja estaba totalmente sana y totalmente restaurada. El pastor trataba las heridas de la oveja hasta lograr que la oveja regresara a su normalidad. La verdad que David está enseñándonos en el Salmo 23 es que de la misma manera el Señor restaura nuestra alma cuando nuestra alma ha sido herida, cuando nuestra alma ha sido lacerada, cuando nuestra alma está padeciendo por las experiencias dolorosas que vivimos. Eso es lo que está enseñándonos David en el Salmo 23. Todos en algún momento de nuestra vida experimentamos o vivimos experiencias y eventos que nos causan heridas en el alma. A lo mejor alguno de ustedes que me está viendo o escuchando el día de hoy experimentó el abandono y el rechazo de sus padres. A lo mejor tu papá o tu mamá te abandonó. A lo mejor los dos te abandonaron. Y a pesar de que eso pasó hace 15, 20, 30, 40, 50 años, tu alma todavía no ha podido sanar esa herida. Después de muchos años, te sigues preguntando por qué te abandonó tu papá o por qué te abandonó tu mamá. Después de tanto tiempo, tu alma todavía sigue sintiendo dolor al recordar ese evento. O a lo mejor tu papá no te abandonó, pero igual tú creciste sintiéndote abandonado, y porque aunque tu papá estuvo presente físicamente, siempre estuvo ausente emocionalmente. Y eso marcó tu vida. Y tu alma hoy está llena de resentimiento, de coraje o a lo mejor de tristeza o amargura. A lo mejor tú no sufriste el abandono de tus padres, pero sí has sufrido la traición de un amigo, de un esposo, de una esposa, de un novio, de una novia, de un hermano, de una hermana. Depositaste toda tu confianza en alguien y un día esa persona decidió darte la espalda, decidió traicionar tu confianza. Y aunque esa traición pasó hace muchos años, todavía tu alma sigue herida, sigue lacerada por esa experiencia que viviste. Y aunque ha pasado muchos años, sigues sintiendo odio y rencor hacia esa persona. Tal vez has vivido toda tu vida con diferentes complejos. A lo mejor tu papá, tu mamá o tus hermanos siempre te hicieron sentir inferior. A lo mejor fue un profesor en la escuela el que te hizo sentir inútil, te hizo sentir que nunca lograrías nada en la vida. Y eso marcó tu alma. Y aunque ya pasaron muchos años, esa herida sigue abierta y te sigue causando dolor. Y estas experiencias que menciono son solo algunos ejemplos, pero hay muchas otras experiencias que tienen el potencial de herir, de lastimar, de lacerar nuestra alma. Yo no conozco tu vida, pero tú sabes si hay heridas en tu alma que necesitan ser sanadas el día de hoy. Hoy el Señor te ofrece la sanidad y la restauración de tu alma. No importa cuál fue la experiencia que te causó esa herida. Si hoy tú reconoces que tu alma necesita sanidad, el Señor hoy te ofrece empezar un proceso de la restauración de tu alma. Hoy el Señor quiere empezar el proceso para reparar cualquier daño que tu alma haya sufrido. Si tú le permites al Señor que Él trate las heridas y el dolor de tu alma, escucha esto, tu sanidad está garantizada. Cuando hablamos de las heridas en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón, muchas veces esas heridas no son culpa nuestra. Muchas de las heridas que nuestra alma tiene no tienen nada que ver con nuestras propias decisiones o con nuestras acciones. A lo mejor las heridas que en este momento tienes en tu alma, en tu corazón, son el resultado directo de las decisiones y de las acciones de alguien más.
Tu mamá o tu papá te abandonó y eso no fue tu culpa. Tú no tuviste nada que ver con eso. Nadie pidió tu opinión. Pusiste tu total confianza en una persona y esa persona tomó la decisión de traicionarte. Esa fue su decisión, no la tuya. Pero igual eso te dejó una herida en el alma que hasta el día de hoy no has podido sanar. Muchas veces las heridas que tiene nuestra alma no son nuestra culpa. Pero aunque es cierto que muchas veces resultamos heridos por las acciones o por las decisiones de alguien más, también es cierto que muchas veces las heridas en nuestra alma sí son nuestra culpa. Son el resultado directo de nuestras malas decisiones. Son el resultado de nuestra mala conducta y de nuestro comportamiento irresponsable. Usando otra vez la ilustración o la analogía de las ovejas, a veces las ovejas se lastimaban porque se metían donde no debían. Como lo mencioné la semana pasada, en un rebaño nunca faltan las ovejas que son necias o que son testarudas. El pastor las guía por el camino que él sabe que es el mejor camino para ellas, pero hay ovejas dentro del rebaño que son necias y que se salen del camino por donde el pastor las lleva y terminan haciéndose daño, terminan lastimándose. Estas ovejas terminan heridas no por la culpa de las otras ovejas, terminan heridas porque son necias, porque deciden seguir su propio camino, terminan lastimadas porque deciden hacer su propia voluntad. Eso en lugar de seguir las instrucciones del pastor. Esa actitud de la oveja termina causándole daño. Se lastima como resultado de sus propias decisiones. Eso es lo que termina dañándolas. La buena noticia es que no importa cuál haya sido el origen de las heridas que hoy tú tienes en tu alma, no importa si tu dolor y tus heridas son el resultado directo de las malas decisiones de alguien más, o si esas heridas son el resultado directo de tus propias decisiones y de tus propias acciones. Hoy el Señor, el buen pastor, te ofrece sanidad, te ofrece restauración. Hoy el Señor quiere sanar tu alma, quiere restaurar tu alma, quiere renovar tu alma. Hoy el Señor quiere reparar el daño en tu alma. ¿Sabes? David escribió, el Señor restaura mi alma, porque David mismo experimentó la restauración de Dios en su vida. David mismo experimentó la sanidad de Dios en su propia alma. Muchos dolores y heridas que experimentó David en su vida fueron el resultado directo de las decisiones y de las acciones de otras personas. Pero también David sufrió heridas y mucho dolor como resultado de sus propias acciones y de sus propias decisiones. David tomó muchas decisiones muy sabias, pero también David tomó muchas decisiones muy necias. Y esas decisiones terminaron causándole a David mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero en todos los casos, siempre que David reconoció su necesidad de sanidad y acudió al Señor, el Señor sanó su alma, el Señor restauró su alma. Por eso David puede expresar en el Salmo 23:3, el Señor mi pastor restaura mi alma, sana mi alma, conforta mi alma, repara mi alma. La restauración y la sanidad de nuestra alma es parte de la provisión de Dios para sus hijos, para sus ovejas, para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Curar las heridas de nuestra alma es parte del cuidado que nuestro buen pastor tiene de nosotros. No tenemos que vivir con rencor, no tenemos que vivir con coraje,
No tenemos que vivir con tristeza o con amargura en el alma. El Señor hoy nos ofrece sanidad, nos ofrece restauración, nos ofrece liberación, nos ofrece reparar cualquier daño que nuestra alma haya sufrido. Pero Dios solo puede sanar y restaurar nuestra alma si reconocemos que estamos heridos y si reconocemos que necesitamos que Él nos cure, que Él trate con nuestras heridas. Solo Dios tiene el poder para tratar las heridas de tu alma, para sanar las heridas de tu alma. Nosotros podemos usar tratamientos que nos alivien los síntomas temporalmente, pero solo Dios puede tratar la raíz del problema. Solo Dios puede sanar esa herida desde la raíz. David en el Salmo 23 nos enseña que el Señor nos provee restauración. Hay restauración para tu alma en el Señor si tú confías en Él y permites que sane esas heridas en tu alma. Lo otro que aprendemos del Salmo 23, verso 3, es que nuestro pastor provee dirección. David dice en el verso 3, Él restaura mi alma. Después dice, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Otra cosa que un pastor le provee a sus ovejas es dirección, es guianza. Sin la guía y sin la dirección del pastor, las ovejas corren el peligro de perderse fácilmente. Sin la dirección del pastor, las ovejas pueden irse por el camino, por la dirección equivocada y pueden terminar siendo presas de los depredadores, de los animales salvajes. Las ovejas necesitan la dirección del pastor para saber por qué caminos ir y necesitan la dirección del pastor para sobrevivir. David dice que el Señor también nos provee dirección. Si se lo permitimos, el Señor guía, el Señor dirige y conduce nuestra vida. Y aunque el Señor nos da dirección y guía en cuanto a las diferentes decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, la dirección y la guía de la que habla David es la guía en cuanto a cómo vivir una vida apartada para Dios. La dirección y la guía de la que habla David es dirección y guía para caminar por el sendero o por el camino de justicia. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor es el que nos ayuda, el que nos capacita, el que nos muestra a cómo vivir una vida de acuerdo a su voluntad. La dirección y la guía de la que habla David es la guía y la dirección en cuanto a cómo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El camino o el sendero de justicia del que habla David no es otra cosa que el camino del Señor. Así como las ovejas dependen de la dirección y de la guía del pastor para mantenerse en el camino correcto, de la misma manera los hijos de Dios necesitamos la dirección y la guía del Señor para que nuestra vida pueda ir en la dirección y en el camino correcto. Es Dios quien nos guía a vivir una vida de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus principios. El Señor me guía por la senda o por el camino de justicia simplemente significa Dios me enseña, me capacita, me muestra cómo vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Eso significa, Él me guía por sendas de justicia. Al final del verso 3, David agrega, por amor a su nombre. El Señor nos guía por sendas de justicia, nos ayuda a vivir una vida de acuerdo a su voluntad y a través de eso, Él es glorificado. Cuando vivimos una vida de acuerdo al carácter de Dios y de acuerdo a su palabra, eso glorifica y honra el nombre del Señor. Otra provisión del Señor para sus hijos en el Salmo 23, o que nos muestra el Salmo 23, es dirección y guía en cuanto a cómo vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor.
Lo otro que aprendemos en el Salmo 23 es que nuestro pastor nos provee compañía. David dice en la primera parte del verso 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En el verso 4 vemos un cambio muy drástico en el escenario que David nos pinta en los primeros 4 versículos del Salmo 23. Del verso 1 al 3, todo va de maravilla para la oveja. En los primeros 3 versos vemos que la oveja tiene pastos verdes, tiene abundancia de comida, tiene descanso, tiene agua, todo está bien en la vida de la oveja. Y de repente la escena cambia drásticamente. El verso 4 nos muestra a la oveja caminando, pasando por un valle de sombra de muerte, por un valle oscuro. El cambio tan drástico que vemos en el Salmo 23 no es otra cosa más que una representación de la realidad de la vida. Hay temporadas en que todo va bien. Tenemos salud, la economía del hogar está bien, tenemos abundancia, no nos falta nada, pero de repente el escenario cambia. De repente se presentan los problemas familiares. De repente se presentan los problemas en las finanzas. De repente se presentan los problemas en el trabajo. Arreglamos la tina del baño y se nos descompone el carro. No salimos de una cuando ya estamos en otra. El Señor hoy nos recuerda que aunque estemos pasando por valles oscuros, por valles de dificultad, Él está con nosotros. Aunque todo a nuestro alrededor esté oscuro, y no podamos ver todo el camino delante de nosotros, la verdad que nos enseña David en el Salmo 23 es que el Señor está con nosotros. Él nos acompaña en cada paso de la travesía por los tiempos difíciles que experimentamos. David dice, aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Cuando atravesamos tiempos difíciles, cuando estamos atravesando tiempos de oscuridad, no tenemos miedo, no porque somos muy valientes en nuestra humanidad. No tenemos miedo porque el Señor está con nosotros. De las cientos de veces que Dios pronuncia la frase no temas en el Antiguo Testamento, casi siempre esa frase va acompañada por porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Si hoy estás atravesando un valle de oscuridad, recuerda, el Señor está contigo. Aunque no lo sientas, el Señor está contigo. Aunque las circunstancias te digan lo contrario, el Señor está contigo. David nos enseña que Dios nos provee compañía siempre. Dios está con nosotros siempre. El Señor camina con nosotros cuando las cosas están bien y el Señor camina con nosotros cuando las cosas no están muy bien. El Señor está con nosotros cuando estamos en la cima de la montaña y el Señor está con nosotros cuando estamos atravesando valles. David en el Salmo 23 nos enseña que el Señor nos provee de su compañía. Él siempre está con nosotros, no importan las circunstancias. El Señor nos provee su compañía. De la última parte del verso 4, aprendemos que nuestro pastor provee disciplina y protección. David dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara y el cayado eran herramientas con las que el pastor cuidaba a sus ovejas. Eran sus herramientas de trabajo. Eran herramientas que el pastor usaba para defenderse él y para defender el rebaño de cualquier depredador y de cualquier animal salvaje. La vara era una herramienta que el pastor utilizaba para disciplinar a las ovejas. A veces las ovejas, por distraídas o por necias o testarudas, se separaban del resto del rebaño.
Y el pastor usaba la vara para tocar o golpear suavemente, levemente, la espalda o las espaldas de las ovejas, y de esa manera las regresaba con el resto del rebaño. A veces las ovejas se distraían comiendo y sin darse cuenta se salían del camino por donde el pastor las estaba guiando. Cuando el pastor se daba cuenta de eso, usaba la vara para llamar la atención de la oveja y de esa manera hacerla regresar al camino correcto. La disciplina no es algo que nos parezca agradable. Siempre que escuchamos la palabra disciplina, siempre la asociamos con algo negativo. Pero cuando se trata de la disciplina que Dios nos da, que Dios nos provee, en realidad es algo bueno. La disciplina de Dios significa volver al camino correcto, volver a lo que es mejor para nosotros. La disciplina del Señor es Dios diciéndonos: no quiero que te lastimes. Como lo dije hace rato, las ovejas a veces tomaban el camino equivocado y al hacer eso corrían el riesgo de lastimarse o de ser devoradas por un depredador, por un animal salvaje. La disciplina del Señor en realidad es para protegernos. La disciplina del Señor nos hace bien. El cayado, la otra herramienta que menciona David, también era una vara, pero tenía una especie de gancho en uno de los lados. Ese gancho servía para jalar la oveja cuando era necesario. Por ejemplo, cuando la oveja caía en un hoyo, el pastor usaba el cayado, el gancho del cayado, para rescatar a la oveja. Enganchaba a la oveja y la sacaba del hoyo y la regresaba a tierra firme, la regresaba a un lugar seguro. La vara y el cayado del pastor eran herramientas utilizadas para disciplinar a la oveja y para proteger a las ovejas. Cuando las ovejas veían al pastor con la vara y el cayado en su mano, eso les daba seguridad. Por eso David dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es decir, me inspiran seguridad, me inspiran confianza, me siento seguro, me siento en paz sabiendo que tú cuidas de mí. La vara y el cayado del pastor representan autoridad y poder. Cuando un animal salvaje veía al pastor cuidando su rebaño con la vara y con el cayado en su mano, no se acercaban con tanta facilidad al rebaño. La vara y el cayado eran una extensión de la mano del pastor y representaban poder y autoridad. Qué maravilloso saber que Dios usa su poder y su autoridad no para hacernos daño, sino para protegernos, para cuidarnos y para hacernos regresar al camino correcto. Nos ayuda su poder y su autoridad para regresarnos al camino correcto cuando nos hemos salido del camino de su voluntad. Y lo hace por una simple razón: porque nos ama. En los primeros 4 versos del Salmo 23 hemos aprendido que Dios nos provee alimento espiritual, nos provee descanso, nos provee el agua espiritual para saciar nuestra sed interna, nuestra sed espiritual. Hemos aprendido que el Señor nos provee restauración, que el Señor nos provee dirección o guianza, guía. Y también aprendimos que el Señor nos provee disciplina y protección. No sé cuál sea tu necesidad hoy. Lo que sí sé es que sea lo que sea que tú necesites el día de hoy, el Señor, tu pastor, puede proveer eso que tú necesitas. Solo tienes que confiarle a Dios el cuidado de tu vida. Solo tienes que abandonarte al cuidado de tu pastor.
En Dios encontramos toda la provisión que nuestra vida necesita. No solo en lo físico, el Señor provee para nosotros, no solamente en nuestras necesidades físicas, pero también en el Señor encontramos todo lo que nuestra vida necesita, en lo espiritual, en lo emocional. En Cristo, en el Señor, nuestro buen pastor, encontramos todo lo que nuestra alma necesita. Y Él está dispuesto a proveernos para esa necesidad específica que el día de hoy tenemos. Solo tenemos que acudir a Él y, como lo acabo de mencionar, abandonarnos al cuidado del buen pastor. David en el verso 1 dice: el Señor es mi pastor. David inicia reconociendo su pertenencia al Señor. Eso quiere decir que la provisión de la que habla el Salmo 23 no está disponible para todos, no es para todos. La provisión que enseña David en el Salmo 23 solo es para aquellos que son propiedad de Dios, que le pertenecen al Señor. Para sus hijos, para aquellos que han puesto su fe en Cristo. A lo mejor tú que me estás viendo esta mañana, no has tomado la decisión de entregarle tu voluntad y tu vida al Señor. Si tú quieres disfrutar de la provisión, de las bendiciones, de las que hemos estado hablando en toda esta serie del Salmo 23, tienes que primero pertenecer al Señor. Primero, el Señor tiene que ser tu pastor. Y a lo mejor te preguntas, ¿cómo hago eso? Eso es muy sencillo. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que sentir carga por tu pecado. Tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer que por ti solo o por ti mismo no te puedes salvar. Que necesitas a Cristo en tu vida. Y después tienes que pedirle perdón al Señor y poner tu fe en Cristo. Si tú haces eso hoy con todo tu corazón, tú te conviertes en un hijo de Dios, te conviertes en una oveja del Señor, y todos los beneficios y toda la provisión del Salmo 23 será para ti. Pero primero tienes que pertenecer al Señor. Tienes que entregarle tu vida y tu voluntad al Señor. Si tú quisieras hacer eso hoy, te voy a pedir que repitas la siguiente oración conmigo. Y si la repites desde el fondo de tu corazón, si eres sincero, hoy el Señor se convierte en tu pastor. Repite esta simple oración conmigo. Señor Jesús, esta mañana he escuchado de toda la provisión que tú tienes para tus hijos, para tus ovejas. Señor, pero entiendo también que no puedo tener esos beneficios si no soy tu oveja, si no soy tu hijo, si no pertenezco a ti. Si tú no eres mi pastor, yo no puedo tener acceso a esas bendiciones. Hoy reconozco mi condición de pecador. Reconozco que he quebrantado tus mandamientos. Señor Jesús, y esta mañana, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Reconozco mi pecado, reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Y te pido, Señor, que hoy te conviertas en mi Salvador. El día de hoy decido voluntariamente poner mi fe en ti, en tu sacrificio, en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida, te entrego mi voluntad. Y desde hoy, Padre, pongo mi fe y mi confianza en ti. Gracias por haber ido a la cruz por mis pecados. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Y gracias por tu amor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si tú fuiste sincero en tu oración, el día de hoy, tú te has convertido en el Hijo de Dios. Y todos estos beneficios y toda esta provisión son para ti a partir de hoy. Que Dios les bendiga. Oro que tengan una semana exitosa en el Señor. Oro que en esta semana la palabra que el Señor haya hablado a tu corazón, tú la puedas atesorar. Y que cuando estés en momentos de dificultad, te acuerdes que en el Señor tienes todo lo que necesitas para seguir avanzando.
Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.